Marino Alonso, Luis Fernando Quintero, muchísimas gracias a ambos por venir a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Bueno, para arrancar, he de preguntarles por el título de este libro, Otegi, el hombre nuevo. Esta idea del hombre nuevo es muy propia de los sistemas totalitarios, pero si alguien la trabajó, alguien reflexionó, si es que se puede llamar reflexionado, que hacía este señor, sobre ella, fue Ernesto Che Guevara, al cual muchos quieren ver como la personificación del hombre nuevo. ¿Han tenido esto en cuenta, dado, como ustedes cuentan, que Che Guevara es uno de los personajes que más admira a Otegi? Sí, bueno, primero tenemos que decir que la idea del título del hombre nuevo es una idea de Gonzalo Sicchar, que es el editor, el director de SEFA, editor del libro, y bueno, fue una idea que nos sugirió para el título, en parte, partiendo de la base de pues esas reflexiones del Che Guevara sobre el hombre nuevo, teniendo en cuenta que era uno de los ídolos aunque Otegi siempre se ha decantado más por Mandela, por Jerry Adams, por esta gente, sí que le gustaba mucho, ha leído muchas biografías del Che, pero sobre todo por el concepto en sí mismo del hombre nuevo, ese hombre que ahora, y más con la reciente publicación del libro que ha publicado Gara sobre Otegi, trata de borrar su pasado, trata de renacer como ese hombre de paz que alguna vez le llamó Zapatero, de ese hombre que no tiene pasado o que ese pasado queda difuso en las explicaciones que quiere dar, y bueno, pues yo creo que es bastante fiel al relato que se hace en su biografía. Sí, la verdad es que el título ha sido, yo siempre digo que ha sido profético, es decir, sobre todo por lo que aludía Luis Fer del libro de Gara, es decir, Otegi quiere presentarse ahora como un hombre nuevo y sobre todo se ve desde la portada del libro de Gara, donde no se ve el puño y el ceño fruncido que se ve en la portada de nuestro libro, sino se ve una imagen absolutamente light, absolutamente de diseño, una imagen en la que nos quieren vender a Arnaldo Otegi prácticamente como un modelo de pasarela y bueno, pues nada que ver evidentemente con la realidad que se describe en nuestra biografía. Sí, casi vemos que el Otegi de su portada es un Otegi propio de las ideologías totalitarias, el puño en alto, la agresividad. O sea, un Hugo Chávez, un Fidel Castro, un Mussolini. O sea, son esa estética violenta y sin embargo, como ustedes dicen, ahora le muestran totalmente distinto. ¿Esta conversión forma parte de un plan solo de Otegi o hay algo más? Bueno, la conversión básicamente es una estrategia, sobre todo en los últimos años, yo creo que de Arnaldo Otegi. Glosando la vida de Otegi desde los comienzos hasta el tiempo presente, se ve una evolución casi plana hasta que ingresa en prisión en la última ocasión, cuando le detienen por el caso Bateragune, cuando intenta rearmar Batasuna. Es en ese momento en el que él ya ha sido durante muchos años diputado y la tesis que yo creo que es la que más verosimilitud cobra es que bueno, Otegi ya ha pisado moqueta, Otegi ha visto se ha enamorado de las cámaras, de los focos, del titular de prensa en todos los periódicos al día siguiente, no quiere volver a prisión y entonces se construye ese personaje más blanco, mucho, separado de todo lo que tenga que ver con la violencia. De hecho, en el juicio llega a decir eso de ETA estorba, ETA sobra en este momento, pero lo hace como una mera estrategia para poder mantenerse, salir de prisión, dejar el barrote y volver a la moqueta. Sí, Otegi es ya poco más que una imagen, pero hay que decir que esa imagen pesa y cuenta. Es decir, Otegi es el mejor candidato, podría haber sido el mejor candidato de la izquierda abertzale, de Bildu, de Batasuna, ETA, para estas elecciones vascas. Evidentemente no lo va a poder ser, pero yo creo que ese mundo no encuentra un referente mejor que Otegi y el factor imagen lo va a explotar hasta el final y luego evidentemente hasta que su horizonte penal se despeje y le permita volver a intentarlo y volver a ser, como ya fue en el 98 y en 2001, candidato al Lehendakari, aunque claro, en esta ocasión con una fuerza electoral que estamos viendo según las encuestas y que veremos el 21 de octubre mucho mayor que hace 10 o 13 años. Claro, llama la atención, por ejemplo, que Otegi tiene una imagen para algunos más positiva y para otros menos negativa, según quien lo mire, que lo que tenía el que fue el gran rostro de Batasuna, de Herri Batasuna en su día, de ETA, que era Johnny Dígoras. Hay un salto generacional, yo creo, ¿no? Es decir, los periodistas políticos siempre tendemos a minusvalorar algunos factores que
por suerte, por desgracia, pesan mucho en la opinión pública, porque evidentemente pues no todo el mundo lee Periodista Digital, es decir, no todo el mundo es alguien tan informado, ¿no? La gente, el grueso de la gente, pues le llegan ráfagas, digamos, de la política, y la ráfaga que llega de Otegi es una ráfaga en cierto sentido amable, en cierto sentido conecta con la gente joven, ahí está el pendiente, ahí está esa alergia a la corbata, que es un denominador común en toda su trayectoria. Y bueno, la izquierda abertzale naturalmente ha jugado esa baza. Es cierto, la figura de Idígoras era una figura mucho más arisca para una gran parte de la población. No, y luego hay una cosa en esto que yo creo que es fundamental, sobre todo para entender un personaje como Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, para la vida pública o incluso para medrar dentro de la organización terrorista, solo puede presentar una virtud, que es la única que tiene, pero que la explota muy bien. Y es que es una persona que se le da bien hablar y que le gusta hablar y salir y destacar. Pero es lo único. Luego no es un tipo brillante que pueda pues, dirigir debates dentro de la organización terrorista, ni siquiera en el seno de CAS, cuando ingresa en el 93. Él no es autor de ningún documento que se lleva a debate dentro de la banda. Él acata las órdenes de la banda constantemente. Solo después de haber cumplido varios periodos de prisiones, cuando decide, digamos, escaparse un poco de la vía o trazarse su propio camino para, como te decía antes, librarse del barrote y volver a la moqueta. Pero ya te digo que lo único que puede explotar Otegi, y lo hace perfectamente en el 93 cuando ingresa en CAS, es explotar ese, pues como nos ha descrito algunas fuentes que conocen muy bien al personaje, ese es una persona que el hablar, que el... Otro dirigente de la izquierda abertzale no se hubiera ido de chiquitos con otros diputados constitucionalistas en el Parlamento. Otegi lo hubiera hecho, de hecho lo ha hecho en alguna ocasión sin ningún tipo de problema, y es una persona que tiene un rostro y una cara amable, que es un rostro que en un momento determinado a Batasuna le viene fantástico para presentar a la opinión pública, y lo explotan. A mí me sorprende mucho, usted relata muy bien su etapa como pistolero, que participa en secuestros, en intentos frustrados de asesinato. Me sorprende cómo se ha conseguido que esto se olvide. Otegi, la gente piensa en Otegi y piensa solo en Batasuna, en la rama política. Nadie piensa en él con un arma en la mano. ¿Cómo es posible este olvido? Hombre, este es uno de los motivos por los que nos planteamos, Mariano, Alonso y yo, abordar este trabajo, entre otras cosas porque pensábamos que una biografía de Arnaldo Otegi era necesaria, y uno de los motivos era porque creemos que hay una generación de españoles que conoce a un Otegi que era el político, que es lo que se repite constantemente. El político, Arnaldo Otegi, política, hace política, es de un partido político, se quiere vender que es un líder político encerrado en prisión, y no lo es. Es un hombre que pasó 17 años integrado en la banda terrorista ETA, que ingresa con 18 años en el 77, que siempre ha sido favorable a la lucha armada, que ha participado en infinidad de atentados, en secuestros incluso con tiros en la rodilla, en intentos de asesinatos como el de Gabriel Cisneros después de un intento frustrado de secuestro, y es una persona que ahora, y es de aquí el hombre nuevo, ahora se dedica a decir que él militó, como ellos dicen, en ETA durante la etapa del franquismo, pero no en vano él entra en la banda terrorista ETA después de la muerte de Franco. De hecho, si quieres, le pregunto a usted porque, bueno, sorprende, o sea, en su biografía de Otegi, sorprende que Otegi es un duro, es evidente, cuando se integra en ETA, pero se integra en el ETA político-militar, que en aquel entonces estaba considerada, digamos, la rama blanda, la facción blanda de las dos ETAs que había en aquel momento. Sí, claro, lo que pasa es... ¿Por qué se integra en esta rama cuando de hecho después se integra en ETA militar, posiblemente solo ETA, cuando los polimilis se disuelven? Hay razones más coyunturales. Es que, de hecho, cuando se hace la negociación con la rama político-militar de ETA a la que aludías, la hace el gobierno de la OCDE con el ministro Rosón, Otegi no es lo que luego se ha vendido. Otegi no es precisamente el hombre de paz, es de los duros, es decir, es de los que termina integrado en la división militar de ETA. No es un hombre que crea en el diálogo, como fue uno de los primeros procesos que hubo con la banda
banda terrorista ETA, que desembocó además en una vía política. No olvidemos que los polimiles terminan desembocando en Euskadiko Ezkerra, que a su vez luego es una formación que se integra en el Partido Socialista, y ahí están figuras históricas como la de Mario Neindía o como la de Juan María Vandrés. Bueno, pues esa vía que luego ha sido casi el santo y seña de Otegi, en aquellos momentos, a principios de los años 80, era Otegi exactamente todo lo contrario. Sí, era todo lo contrario y bueno, también entendiendo cómo era la España del 77, el País Vasco del 77, Otegi viene de una familia que es de tradición socialista, sus padres ambos son convencidos socialistas. Dentro, hay una frase que hemos repetido Mariano Alonso y yo mucho a la hora de cuando estábamos elaborando el libro, es que al final en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y entre la cantidad de alicates que había en el entorno de ETA, alguien que se había leído 4 biografías, como era el caso de Otegi, no es que fuera un hombre muy brillante, pero tenía algo más de formación que el resto. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, el contexto social, la tradición familiar, yo creo que eran más, aparte de las facilidades que tenía en el Goibar para entrar quizá en político-militar en lugar de militar, yo creo que se entiende que fuera por esa vía. Luego se endurece, se convence de que, como ellos dicen, la lucha armada al terrorismo es la única vía para alcanzar los objetivos de la banda, la independencia del País Vasco, pues es cuando decide salirse de ETA político-militar, integrarse en esos octavos durante unos meses y finalmente en ETA militar. Sobre el olvido, yo creo que también es importante, no hay que olvidar que Otegi es terrorista de ETA durante los llamados años de plomo. Llamados años de plomo, evidentemente, por la gran cantidad de muertos anuales de ETA. Pensemos que en los años 79, 80, esto incluso para gente joven hoy es difícil de comprender. Los muertos de ETA, los asesinados por ETA, se contaban por un centenar en cada año, pero con la particularidad además de que la gran mayoría de ellos se iba por el sumidero de un breve en un periódico, de un pequeño recuadro, es decir, nada que ver con la relevancia mediática que posteriormente, a finales de los años 80, en los años 90, adquirieron las acciones de ETA. Y Otegi, como miembro de ETA en ese momento, pues también se ha beneficiado de esa, en fin, de ese cerrojazo mediático que hubo, de alguna manera, que es uno de los fenómenos quizá más interesantes para analizar en el origen de ETA. Pero ahora llama atención un terrorista cobarde. Él, por una parte, era muy duro en sus planteamientos, pero por otra no le gustaba ser el que disparara en realidad, ¿no? O sea, era un tipo bastante extraño. No es que no... en las labores que organizó, lo que pasa es que esto siempre nos gusta, o a mí personalmente me gusta matizarlo. Es un hombre al que no se le puede decir que tenga un delito de sangre, al menos que esté documentado que haya disparado contra ninguna persona. Ahora, eso sí, ha participado en las acciones en las que se acabó disparando a alguna persona, ha colaborado en la organización, ha llevado su Browning 9 milímetros en el bolsillo en todas las acciones, ha sido el carcelero de Javier Rupérez, de Luis Abaitua, manteniéndoles en tiendas de campaña dentro de habitaciones sin saber si era de día o de noche, haciéndoles hacer las necesidades en palanganas durante días y días. Es decir, es un hombre que no ha tenido la, bueno, si se puede decir, valentía de disparar un arma más allá de los cursillos para etarras a los que acudió, pero es un denominador común en su vida, porque luego dentro de la estructura de Batasuna, el único golpe en la mesa que da es cuando la policía le coge, en el caso Bateragune, y tiene él que dar cuenta de ese documento en el que estaba redactando y en el que estaba diciendo que ETA ya empezaba a sobrar. Él no se atreve a hacer eso público hasta que la policía le coge ese documento y le obliga a él a dar el paso adelante, si no, nunca lo hubiera dado. No, Antonio. Les quería preguntar, en un momento dado ustedes cuentan cómo él le dice, creo que es a Eguiguren, o no sé si es otro dirigente socialista, algo así como en el conflicto, lo que ellos llaman el conflicto, las víctimas las ponemos nosotros y vosotros. La pone ETA, que tiene presos, y lo ponen los socialistas, que mueren a pesar de ser de izquierdas, y los que se aprovechan son el PP y el PNV. ¿Realmente se cree esto? Y quizás es más importante a quien se lo dice. ¿Hay gente en el PSOE que se lo cree también? Bueno, yo creo que eso forma parte, y
creo que es una de las cosas que describe este libro, del viraje de Otegi. El Otegi que comenzó como líder de Batasuna a finales de los años 90 con el Pacto de Lizarra, que era ese acuerdo entre ETA y el PNV, entre Batasuna y el PNV, que cocina la tregua de ETA de septiembre del 98, la tregua que se encuentra José María Aznar y que luego premonitariamente Jaime Mayor Oreja, entonces ministro del Interior, bautizó como tregua trampa. De esa entente con el PNV, particularmente con Joseba Eguíbar, que es del Goibar como él y con el que también se llevan, cambiamos a un entente con el Partido Socialista. Es decir, Otegi ve una vía hacia el Partido Socialista y la encuentra en Jesús Eguiguren. Jesús Eguiguren es una persona, bueno, que digo porque las coyunturas políticas también, las coyunturas personales, perdón, hay que entenderlas también en el ámbito político. Jesús Eguiguren era una persona que había presidido el Parlamento de Vitoria y que había tenido un caso de denuncias por malos tratos de su primera esposa, que finalmente se retractó de esas denuncias, pero tuvo un arresto, y en aquel momento la izquierda abertzale hizo una campaña furibunda contra Jesús Eguiguren, pero furibunda. Es decir, a Eguiguren evidentemente le apoyaron los suyos, superó eso, y luego Eguiguren, a finales de los 90, a finales del año 2000, se convierte en el gran aliado de Otegi. Y lo que ellos hablan es, sí, efectivamente, es decir, a los socialistas les matan, bueno, es verdad, el Partido Socialista evidentemente ha puesto muchos muertos de ETA, eso nadie lo puede dudar, pero también de otros partidos, y a vosotros, a los batasunos, os encarcelan. Somos las víctimas de este conflicto, mientras... también en una clave ideológica, ¿no? En una clave izquierda-derecha, los burgueses, digamos, del PNV y del PP se frotan las manos. Nosotros, Arnaldo, tú y yo, somos las víctimas y por eso nosotros tenemos que solucionar esto. Todo eso en un cuadro que les hacía pensar a ambos que iban algún día a recibir, no nos engañemos, el Premio Nobel de la Paz. Es decir, Eguiguren y Otegi se veían diseñando un proceso que terminaba en última instancia con el fin de ETA, con la llamada paz del País Vasco, y que ellos recibían ese premio, ¿no? Y entonces, bueno, pues la retórica esta de nosotros somos las víctimas se enmarca en ese proceso y se enmarca en eso que ellos empezaron a hablar. Pensemos que Eguiguren y Otegi, los encuentros que tienen en Chillarre, en un caserío, son más de una veintena. Es decir, han hablado mucho y luego además han seguido hablando. De hecho, es una amistad que no se va a quebrar, por lo que parece, y que Eguiguren además es una de las personas que más le ha visitado en la cárcel. Sí, bueno, yo creo que él no es que no se crea que los dos ponen las víctimas. Yo creo que todo forma parte de una estrategia, en parte también para convencerse a sí mismo. Yo estoy convencido de que Otegi, bueno, ahora ha salido que ha pedido disculpas por si algún día pudo decir algo que molestase a las víctimas del terrorismo. Yo creo, sinceramente, que ni esas disculpas son sinceras ni son las que corresponden, que todo forma parte de una estrategia, porque no nos engañemos, o sea, Otegi en ningún momento ha visto o ha entendido que ha habido una parte que ha matado y ha habido otra parte que ha muerto. Él sigue entendiendo lo que sucede a modo de conflicto que interesa a las dos partes y que ambas partes luchan, combaten y mueren por los dos lados. Ese delirio que tienen los etarras sigue instalado en la mente de Otegi. Claro, ahora tiene que vestirse, como digo, de ese hombre blanco, sin pasado, el hombre nuevo que renace y que viene a dar la paz, a recibir el premio Nobel si cae, pero yo creo que en el fondo nunca lo ha sido a lo largo de su vida, nunca ha estado convencido de eso y ahora yo creo que tampoco. Resulta sorprendente, ahora que decías, no sé por qué, me acordaba la atracción que sienten hacia la figura de Otegi, cómo están intentando ver en Otegi, ya no es que Sobenas, que parece que ellos lo están buscando determinados medios de comunicación, que le hacen entrevistas, suplementos, hay como una constante búsqueda del hombre nuevo, del título, de este hombre nuevo que va a traer la paz, en Otegi. ¿Por qué esa atracción casi morbosa por Otegi, pero para hacer de alguien bueno? Para hacer de él alguien bueno. El por qué quizá sería difícil de analizar, pero es cierto, y hablábamos antes del paralelo con Jon Eguígoras, es uno de los saltos cualitativos de Otegi. Es decir, Otegi no solo ha aparecido en las portadas de la
prensa seria, política, que ha aparecido y mucho. Recogemos, por ejemplo, nada más llegar al liderazgo de Batasuna, ocupa 2 portadas en La Vanguardia, una en el año 98, una gran entrevista, que es el primer asunto del diario La Vanguardia, que es un diario relevante de España, y al año siguiente una entrevista a dúo en el suplemento Domingo con Joseba Guíbar, todo en torno al Pacto de Lizarra. Pero es que a Otegi le hemos visto en entrevistas en la SER con Iñaki Gabilondo, le hemos visto en televisión, en programas muy populares, ahora como el programa del Follonero en La Sexta, pero también muchos años antes en el Informal de Telecinco. El por qué se ha querido ver a Otegi así desde los medios, para mí sería difícil de contestar. Creo que también tiene que ver mucho con la imagen, pero es indudable que eso es uno de los elementos que distinguen a Otegi del resto de los líderes de Batasuna. Él ha superado una frontera invisible que hacía que ese mundo pues estuviera en círculos muy politizados y ha saltado al gran público. No, y que se ha querido ver en Otegi el hombre que quiere romper con ETA. Pero es un personaje o un papel que desempeña Otegi, que sobre todo otros quieren que desempeñe, pero que Otegi, no nos engañemos, si me dejas simplemente te voy a leer 3 líneas de un discurso que pronuncia él en 1995, primer discurso público de Arnaldo Otegi. El hombre de paz decía esto hace nada, en 1995, primera vez que coge un micrófono, que se dirige a la gente, cuando era miembro de la Dirección Nacional de CAS, hacía 2 años. Lo hemos expresado alto y claro hoy. En los últimos 30 o 40 años, la admirable y única organización que ha liderado este movimiento hacia la libertad ha sido ETA. Eso, yo creo que aquí y en cualquier sitio es apología al terrorismo. Y yo creo que de esto sigue convencido hoy Arnaldo Otegi. Esto recuerda mucho a un artículo que escribió Marcello Otamendi, director de Egunkaria, después del último comunicado de ETA, diciendo que paraba la actividad armada, que venía a pedir un homenaje a los fundadores de ETA, un homenaje público. ¿No? Sí, está sí. en esta línea, ¿no? O sea, estos hombres nuevos, porque también Otamendi es alguien que tratan de vender como un hombre de paz, que está por la política, que está... Sí, no, son hombres que no renuncian al pasado también porque ETA pesa mucho. Es decir, ETA es una estructura de muchos años, con muchos integrantes, muchos de ellos en prisión, muchos de ellos que ven que su único horizonte es la cárcel, y que hay algunos muy pocos, que han decidido dar la marcha atrás e incluso mostrar su arrepentimiento, más o menos sincero, pero hay otros muchos que están cabreados, vamos a decirlo claramente, porque se han tirado media vida en pisos francos escondiéndose de la policía y la otra media vida entre barrotes. Entonces, si el único sentido que tiene toda esa vida que han tenido es que finalmente no se vayan a alcanzar esos objetivos y que los compañeros del partido sean los que se lleven los premios y las luces, pues eso no sienta muy bien dentro de ETA. Cuando se habla ahora del relato, sobre todo después del comunicado de ETA de octubre del año pasado, pues se habla de eso. Es decir, la batalla por el relato va a ser muy importante y yo no alcanzo a ver cuándo va a terminar. Va a durar cuando menos décadas. Es decir, la izquierda abertzale va a dar esa batalla por tierra, mar y aire. La batalla de un relato, como decía Luis Fernando Quintero antes, en el que hay un conflicto secular, en el que, bueno, pues ha habido bajas de uno y otro lado, víctimas de uno y otro lado. Y los constitucionalistas, y me atrevería a decir por extensión todos los demócratas, deben tener muy presente que esa batalla va a ser no tan cruenta, evidentemente, porque no va a haber sangre, pero va a ser muy dura y va a haber que darla porque sobre todo el enemigo no va a descansar, el rival no va a ceder ni un ápice de terreno. En la construcción de ese relato, una vez más, vemos que hay un relato muy parecido al relato de Irlanda del Norte, con el que le gusta identificarse, cuando las diferencias a mí me parece que son evidentes, ¿no? O sea, aquí está ETA que mata y el resto que pone a las víctimas. En Irlanda del Norte está el IRA, pero también está la Unión de Voluntarios de Ulster y hay varias fuerzas más de llamadas realistas. Hay grupos terroristas de los dos sectores, hay dos poblaciones. Claro, ¿no? Y pensemos además las cotas de autonomía que ha alcanzado el País Vasco tras el Pacto Constitucional del 78 son impensables en el Ulster. Una de las cosas, Gerry Adams ahora, bueno, pues Otegi siempre se ha vinculado a Gerry Adams. Gerry Adams ahora prologa el libro que ha sacado Gara.
pero las informaciones apuntan a que más de una vez, cuando Gerry Adams ha visitado el País Vasco, se ha quedado sorprendido, es decir, poco, de la actitud de los líderes de Batasuna, porque él ha visto unos líderes que estaban en el Parlamento, que tenían una gran presencia mediática, que no tenían ningún problema para transmitir sus mensajes, y le ha hecho inclinarse incluso más, inclinar su simpatía por el PNV. Efectivamente, no, la comparación es completamente grotesca. Que incluso en Irlanda del Norte, cualquiera que haya visitado durante bastante tiempo Irlanda del Norte podía ver tropas del ejército. Y en el País Vasco eso no ocurre, no ves coches con soldados patrullando en medio de Bilbao, cosa que sí que ves en Derry o sí que ves en Belfast. No, efectivamente. Es decir, la comparación, si vamos sobre todo a eso, a comparar Euskadi con Irlanda y hablar de la región vasca en términos de democracia, en términos de autonomía, insisto, en términos de calidad de vida, en términos además pues de una de las regiones más prósperas de España, la comparación se viene abajo inmediatamente. No, pero sí que es cierto que Otegi, igual, o sea, Gerry Adams y Mandela son sus ídolos, son las personas a las que quiere parecerse y trata siempre de vincular su relato al de esta gente, y lo ha intentado acercándose a él. Bueno, en esto, Mariano, no me dejarás mentir, hay un capítulo con los franceses que es demoledor. Sí, bueno, efectivamente, cuando Jesús Eguiguren, incluso Eguiguren, intentando hacerle entrar en razón a Otegi, o por lo menos intentando situarle un poco más en la realidad de la cuestión, le presenta a un amigo suyo, François Mathieu, que es dirigente de segundo orden, pero bueno, dirigente del Partido Socialista francés, y hablan, les presenta, y Otegi le dice al socialista francés, bueno, no creo que Francia tenga ningún problema por la territorialidad que reivindica Batasuna y ETA en el sur de Francia. No creo que Francia tenga ningún problema con unos cientos de miles de sus ciudadanos. Y este socialista francés le dice, mi país, Francia, si es preciso, hace la guerra por uno solo de sus ciudadanos. Les quería preguntar, ¿esa actitud quizás tenga algo que ver con que ETA haya funcionado en España y no en Francia? Totalmente, para mí totalmente. Sí, no, sin duda. Y les quería preguntar ya para concluir. Vemos a lo largo del libro del relato, ustedes entran muy a fondo, sorprende lo a fondo que entran las negociaciones entre el gobierno socialista y ETA, el nivel de detalle que entra, muy documentado. Llegamos al gobierno del Partido Popular y, para sorpresa de muchos, nos encontramos el tema de Bolinaga. ¿Ustedes qué creen que ha cambiado en el Partido Popular desde que está en el poder para que ocurra esto? Bueno, yo creo que solo viendo los cambios que se han producido en el PP vasco desde la época de Aznar hasta la actual, que bueno, es en la que ha terminado el tema del caso Bolinaga, yo creo que habla por sí mismo. O sea, pasamos de personajes como Carlos Iturgaiz, como Mayor Oreja, como María San Gil, a Oyarzábal. Yo creo que esto es fundamental para entender quizá ese cambio de actitud respecto a la estrategia antiterrorista del Partido Popular. Yo no sé si Mariano tienes... Bueno, sobre el caso Bolinaga, que se recoge en el libro, lo que hay que decir es que ahí Otegi se evidencia que está una vez más fuera de juego. Es decir, él se suma a la corriente cuando la corriente está a punto de devorarle a él mismo, ¿no? Y entonces él tiene que coger la bandera para un poco al modo aquel de Chaplin, ¿no? Que cogía la bandera y se ponía delante de una isla de gente que iba andando por la calle. Él se ve en ese y en otros momentos, pero particularmente en ese, que es de este verano muy reciente, se ve superado totalmente por los acontecimientos y bueno, pues se pone a hacer esa pseudo huelga de hambre o huelga de almuerzo casi que hicieron muchos etarras este verano para intentar que su figura salga a flote y al menos durante unos días lo consigue. Pero ahí también se ve las dificultades que él en la cárcel tiene, evidentemente, para seguir siendo un líder político. No, bueno, de hecho no coge la bandera hasta que no percibe que cogiendo la bandera le va a dar más notoriedad, porque
Tenemos que decir que desde que Batasuna ETA nombra a Laura Mintegi como su candidata en Bildu, esto sienta como un jarro de agua fría a Arnaldo Otegi, que él pensaba que iba a ser el candidato en la sombra y, si se daba el caso, el lehendakari en la sombra, que iba a ser la figura que Batasuna iba a enarbolar para acudir a las elecciones, y al nombrar a Mintegi, que no era precisamente de la cuerda de Otegi, lo lleva fatal. Entonces aprovecha cualquier resquicio que encuentra para darse notoriedad. Yo creo que el caso del libro es otro intento más de ganar notoriedad y de participar un poco en la campaña política. Del libro de Gara, que quede Sí, claro. sí, Por cierto, luego, son muy interesantes en esa línea las declaraciones en Radio Euskadi, una de las primeras entrevistas que le hacen a Laura Mintegi, cuando dice: Otegi ha sido un buen líder, pero no sería un buen lehendakari. Bueno, antes he dicho que era la última, pero una última a raíz de esta. ¿Creen ustedes que el gobierno de Mariano Rajoy podría estar negociando o podría estar dispuesto a negociar con ETA? Yo creo que el gobierno punto uno, yo creo que Miquel Buesa, que es una persona a la que no creo que nadie discuta autoridad en esto, ha explicado muy claramente que ETA, si una característica tiene, es que lo deja todo por escrito. Es decir, lo deja minuciosamente por escrito, y en este libro se ve cómo están por escrito los brevísimos contactos que tuvo el gobierno andar con la banda terrorista ETA y la larga negociación política que tuvo el gobierno Zapatero con ETA. Hombre, sería muy raro, ¿no?, que hubiera ese nivel de contacto y que no nos hubiésemos enterado, cuando además, y esto hay que decirlo también, porque yo creo que este libro homenajea en cierto sentido al periodismo español, que ha hecho un muy buen trabajo sobre la banda terrorista ETA, y estoy pensando en nombres como Florencio Domínguez, Fernando Lázaro, Luis Rodríguez Azpiolea, Ángeles Escrivá, es decir, gente que ha informado muy bien de esto y con mucho criterio. Entonces, hablaría muy mal de ese periodismo que también ha informado durante estos años, y sería muy raro. Otra cosa son las tomas de temperatura, la línea, insisto una vez más, con Jesús Eguiguren, que está abierta y que nunca se va a cerrar, y la línea que la Batasuna, que no está encarcelada, Rufi Echeverría y Rafa Díez Usabiaga, sigue abriendo con contactos al más alto nivel que ellos puedan llegar, pues para vender su nueva estrategia. Eso sí que sigue ahí. Yo pienso que o sea, no lo veo posible. Yo también me fío mucho de Miquel Buesa y bueno, la verdad que por tradición también, ¿no? Cuando uno ve la evolución que han tenido todos los intentos de negociación que ha tenido la banda terrorista ETA con los gobiernos del PP, bien es cierto que el PP vasco ahora ha cambiado y que en la Moncloa está Mariano Rajoy y no está José María Aznar, pero yo creo que para este tipo de cosas, aunque le tengan un poco más apartado, Jaime Mayor sigue siendo autoridad dentro del partido. Quiero pensarlo. Y yo creo que en este caso no veo posibilidad de que haya una negociación, pero la vida está para sorpresas. Bueno, pues Luis Fernando Quintero, Mariano Alonso, muchísimas gracias a ambos por haber venido a Periodista Digital. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Antonio.